Desde la lógica sociológica, vale la pena, lo primero en que uno piensa es cómo metodológicamente situar este fenómeno de la pandemia. Es decir, bajo qué categorías de análisis nosotros podamos ordenar, intentar ordenar un poco lo que está ocurriendo. Y para ello rescato dos categorías, dos variables importantes del análisis. Uno es el tema del miedo y otro es el tema de la desigualdad. ¿Por qué el miedo? Porque ya autores habían dicho de que el siglo XXI se iba a caracterizar porque en el imaginario de los ciudadanos iba a aparecer un nuevo fenómeno subjetivo, colectivamente hablando, que era la manera en que íbamos a empezar a mirar un mundo exterior conflictivo, riesgoso, incierto y cargado de mucho pesimismo. Es que esto obviamente generaría en todos los ciudadanos un nivel de inseguridad y ese nivel de inseguridad tendría que aparecer o expresarse en una forma de conducta. Esa forma de conducta, visto sociológicamente, es el miedo. El miedo no como una respuesta, una sensación individual, sino como un fenómeno subjetivo, pero de alcance colectivo. Eso hace, por ejemplo, que para entender o explicarnos el miedo es necesario hacer uso del concepto de hecho social que acuñó en su momento Emil Durkheim. Emil Durkheim definía el hecho social como un acontecimiento que ejerce independientemente de nuestra voluntad, independientemente de la voluntad de los individuos, ejerce un nivel de coerción sobre la totalidad de la sociedad, moldeando nuestro comportamiento. Es decir, son hechos que afectan a la sociedad en su conjunto y la afectación no depende de la voluntad nuestra. Entonces, el miedo es precisamente una expresión de esta naturaleza y como tal puede ser analizado como un hecho social desde el punto de vista sociológico. Uno sabe que existe miedo, por ejemplo, a ser pobre, a ser excluido, a perder la vida, a perder el empleo, a enfermarse de gravedad, a la pérdida de familiares o seres queridos. En fin, uno encuentra tantos miedos como las causas y los factores que los provocan. Es importante diferenciar el miedo como un fenómeno colectivo social de lo que es el tema del terror, la inseguridad, la angustia o la alarma. Que si bien, son expresiones de inseguridad y están conectados, representan diferentes niveles de riesgo social. También obviamente hay miedos naturales, el miedo a los fenómenos naturales, las inundaciones, los volcanes, etcétera, miedo a la selva, miedo a la profundidad del río, al desborde del río, es decir, miedo a los animales, por ejemplo. Sí, pero esos miedos, diríamos, son de otro tipo por su alcance, por su propia connotación. Cuando hablamos de miedo como fenómeno social, estamos hablando de una forma de comportamiento colectivo de la sociedad que ocurre independientemente que querramos o no. Creo que la pandemia nos ha mostrado eso, ¿no? Evidentemente, que la falta de seguridad o el incremento de la seguridad ha hecho que nosotros asumamos conductas, formas de conducta, independientemente de que lo querramos hacer.
la cuarentena, por ejemplo, ¿no? La cuarentena es un fenómeno que dentro de la cultura nuestra no es parte de la cultura y la manera de ser del panameño. El panameño es un tipo extrovertido que normalmente lleva una vida fuera de las casas y que el hecho de recluir al panameño en su hogar, obviamente que ha generado una serie de conflictos, pero que el individuo lo acepta porque entiende que esa forma de comportamiento es una forma de comportamiento que va a garantizarle mayores niveles de seguridad y ese mayor nivel de seguridad para él y obviamente protección para el resto de los ciudadanos de su entorno. Hay miedos que tienen también carácter político. Los miedos políticos resultan de miedos que son provocados por el uso del poder para generar obediencia y control social. Si esa obediencia se presenta como un poder omnímodo por una persona que lo ejecuta, entonces estamos hablando de el miedo impuesto por un tirano. La tiranía es una expresión social y política mediante el cual se expresa el miedo. Si la obediencia también es a una estructura, es hacia el Estado, porque nos garantiza la seguridad necesaria para la reproducción de la sociedad en la medida en que nos protege y garantiza la vida, la paz en nuestro entorno. El miedo es hacia el poder del Estado y las instituciones que lo garantizan. La otra forma de miedo en política es el miedo oculto, que es producto de todas las relaciones no visibles, los intereses, las agendas, que de alguna manera imponen formas de comportamiento que tienen lesiones y afectaciones colectivas sobre pueblos y sobre comunidades. Se piensa que la violencia militar, por ejemplo, y las luchas internas partidarias generan una situación de miedo que se nos impone independientemente que nosotros seamos parte o no. Obviamente que si nosotros sociológicamente hablamos de una condición colectiva de miedo, también estamos reconociendo implícitamente la resistencia al miedo, la reacción al miedo, el hecho de no acatar. Y esos son, obviamente, que no sabemos que hay actos de rebeldía o hay actos de heroísmo, que es cuando la gente de alguna manera reta y va más allá del miedo. Pues recuerda que no estamos hablando de fenómenos que tienen expresiones individuales, sino fenómenos de tipo colectivo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de los reiterados comentarios e imágenes en los medios, en donde se expresan las ferias y la gente que violenta lo que son las normas de seguridad, el protocolo de seguridad establecido, y normalmente hay una asociación de este tipo de comportamiento, de rechazo y violentación a las normas, por parte de los sectores socialmente más vulnerables, es cuando asociamos, en este caso también, el fenómeno del miedo al fenómeno de la desigualdad. Obviamente que es en los barrios en donde tradicionalmente, en los sectores más necesitados, en donde tradicionalmente hay siempre un reto permanente a las instituciones y a las normas establecidas. Los delitos, la criminalidad, por ejemplo, y toda una serie de conductas que el doctor Smith diría que son
conductas patológicas, en términos sociales, normalmente tienen que ver con un entorno social con niveles con grados de identidad cultural en donde esas formas de comportamiento normalmente son parte del ethos y la definición de valor, ¿no es cierto? Y convivencia dentro del mismo. ¿Qué quiero decir con eso? Que en los sectores populares en donde hay un desafío permanente a las reglas de juego. Y obviamente que frente a las imposiciones propias de la pandemia, habría de ser consecuente el comportamiento en estos sectores con lo que es su forma habitual de comportamiento. Lo interesante de esto fue cuando en una de estas imágenes aparecieron no los sectores populares, sino aparecieron las capas medias y los sectores económicamente poderosos del país, que también indicaba lo mismo. Los que violan, obviamente, las normas, ¿no es cierto?, son, con todas sus consecuencias, los sectores populares desposeídos, pero también con razones de sobra y recursos para evadir las consecuencias, los sectores que tienen mayor poder de carácter económico. Entonces, de allí que uno establece una diferencia entre lo que es la conducta delictiva, el robo, el hurto, ¿no es cierto?, con la corrupción. Al final de cuentas, son dos fenómenos equivalentes cuyo grado, expresión son cualitativamente distintos. Creo que uno de los problemas que la sociedad panameña va a tener que enfrentar pasado esta etapa que yo no me atrevo a vaticinar absolutamente nada, porque es muy incierto lo que va a ocurrir, porque no depende únicamente de lo que el país pueda hacer. Es decir, recuerden que el mundo estaba involucrado en la creación de un nuevo orden mundial. En ese nuevo orden mundial aparecían grandes retos y desafíos. El de la población era un reto importante y se estimaba que al año 25 había que producirse una especie de detente en el crecimiento de la población, porque en ese crecimiento de la población se agravaban fenómenos obstáculos importantes en nuestra vida. También estaba el tema de la tecnología, y ahora que decía el doctor Anastasio Rodríguez del tema de esto era la teoría de la conspiración, de que si esta pandemia es una pandemia inducida o si es una pandemia que responde a otro tipo de motivación, y lo que decía el doctor Smith acerca del cálculo que se había hecho frente a que la población que iba a ser mayormente afectada por el virus era la población adulta, habría el pensamiento de que en muchos de los países europeos, por ejemplo España, Italia, el carácter de la población son poblaciones viejas. Y hay un rezago tecnológico por parte de esa población mayor y adulto frente al avance de la tecnología. Ese rezago a la tecnología significa que además de eso, la población adulta mayor representa una carga adicional, sobre todo en materia de financiamiento de la política de seguridad. Entonces, hay demasiados viejos jubilados. En consecuencia, hay un conjunto de factores que son prioritarios o desafíos dentro de la construcción de ese nuevo orden mundial. Y yo creo que esta pandemia, de alguna manera, va a acelerar algunos de los mecanismos que ya se visualizaban para poder establecer la base para la configuración
en todos los planos de la vida social, en el plano económico, en el plano cultural, en el plano ideológico, en el plano espiritual, esta nueva realidad de la civilización humana. Yo ahí dejaría mi intervención.